Hola, ¿qué tal? Mis estimados amigos de FIFAC Cursos, tu mejor impulso, qué gusto saludarles. En este video tutorial donde estaremos abordando el tema retenciones de ISR para reciclo personas físicas. Es un placer saludarles y poder desarrollar con ustedes este tema en donde estaremos abordando algunas particularidades respecto a esta parte de retenciones. Vamos a enunciar que todo lo que vamos a comentar en este video se establece en la Ley del Impuesto sobre la Renta en el título cuarto de Personas Físicas, capítulo 2 de los ingresos por actividades empresariales y particularmente en la sección cuarta del régimen simplificado de confianza. Recordarás que a partir de 2022 está vigente este régimen para incorporar a aquellos contribuyentes que estando en una economía informal pueda ser atractivo el cumplir con sus obligaciones fiscales en un plano formal. Por tal motivo, el artículo 113, letra E de la Ley del Impuesto sobre la Renta enuncia que son susceptibles de tributar en este régimen todas aquellas personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes. Ellos pueden optar por pagar el ISR en los términos establecidos en esta sección cuarta. La condicionante particular es que los ingresos de su actividad no hubiesen excedido 3.500.000 pesos en el ejercicio. En este sentido, quienes están tributando en este régimen es entonces para ellos la opción para poder considerar al menos una reducción en la tasa del impuesto sobre la renta, la cual versa sobre el 2.5% como máximo. En este sentido, es importante considerar lo siguiente, que relacionado al tema, cuando quienes tributan en este régimen tienen operaciones con personas morales, es importante considerar lo que establece la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 113, letra J de la ley. En este orden de ideas, el ordenamiento establece que cuando los contribuyentes a que se refiere el artículo 113E de esta ley realizan actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes a personas morales, estas últimas deberán retener como pago mensual el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos que les efectúen sin considerar el impuesto al valor agregado, debiendo proporcionar a los contribuyentes el comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido, el cual deberá enterarse por dicha persona moral a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. En ese sentido, vamos a considerar, dice el segundo párrafo, que el impuesto retenido en los términos de este artículo será considerado en el pago mensual que deba presentar las personas físicas. De este artículo debemos de conceptualizar y resaltar lo siguiente. Primero, que reciclo persona física que realice actividad empresarial, profesional u otorgue el uso o goce temporal de bienes, en estas tres actividades, en este régimen en particular, se considera la retención del ISR. En este sentido, es importante identificar que hay una distinción para quienes tributan en la sección primera de este título cuarto. ¿Por qué? Porque en la sección primera del título cuarto solamente se contempla la retención para prestación de servicios profesionales, no para actividades empresariales. Aquí hay una primera distinción. Segunda, en el caso de el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, también se contempla en el capítulo 3 del título cuarto una retención para personas físicas cuando rentan a personas morales o otorgan el uso o goce temporal de bienes a personas morales. La distinción en tasas, tanto para servicios profesionales como para uso o goce temporal de bienes, está que en los regímenes que son distintos al reciclo, se aplica la retención del 10%. En reciclo es, como lo puedes notar, el 1.25%. En este sentido, vamos a contemplar entonces el siguiente punto práctico.
Ejemplo, recuerda que de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, una actividad empresarial se considera cuando el contribuyente realiza actividad comercial, industrial o bien de ganadería, pesca, silvicultura, es lo que se considera o contempla como actividad empresarial. La actividad profesional, entiéndase aquella prestación de servicios que tiene como característica preponderante el que es sin subordinación de por medio, es independiente. En este sentido, pongamos el siguiente ejemplo. Imaginemos que yo vendo calculadoras. Estas calculadoras, al efectuar la actividad de la venta, se considera una actividad comercial. En consecuencia, es catalogada como actividad empresarial. Si yo estas calculadoras, siendo reciclo persona física, las vendo a una persona moral, entonces la persona moral a quien yo vendo debe de retenerme el 1.25%. En este sentido, voy a ejemplificar esto que acabo de esbozar aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, el cómo quedaría la retención estableciendo una actividad económica considerada actividad empresarial. Considerando que tenemos un subtotal, ejemplo, yo vendí las calculadoras en 20,000 pesos, tenemos subtotal, entonces tenemos también un IVA por la venta de esas calculadoras, a razón de un 16%. También tenemos una retención de ISR en donde aplicamos el 1.25% como lo establece el artículo que acabamos de ver, a razón de el importe antes de IVA. Esto quiere decir entonces que la retención del ISR para esta operación siendo reciclo quedaría de 250 pesos. Esto nos da como resultado un total a pagar de 22,950 pesos. ¿Qué podemos establecer en este punto? Bueno, en este punto identificamos que si nosotros estuviésemos, por ejemplo, en el régimen de actividad empresarial, el régimen de actividad empresarial no contemplaría una retención al momento de llevar a cabo esta operación. ¿Por qué? Porque el régimen de actividad empresarial no contempla retención alguna cuando se interactúa con personas morales. En este sentido, importante considerar esta distinción específica para el régimen simplificado de confianza. Ahora bien, considerando esto a nivel cálculo, que es lo que establece el segundo párrafo, es lo siguiente. Imaginemos que la misma venta de 20,000 pesos que yo efectué en el mes de enero hubiese sido la única venta en el ejercicio, perdón, en el periodo. Entonces, esta venta por el ingreso directamente se contemplaría pagar el 1% de impuestos sobre la renta, que daría como resultado 200 pesos. Sin embargo, como lo vimos hace un momento, esta venta en reciclo contempló una retención por parte de persona moral a razón de 250 pesos. Esto sería contemplado dentro del cálculo con esta misma cantidad, 250 pesos. Y dado que para 2026 el reciclo contempla pagos definitivos, entonces para nosotros representaría un impuesto a favor de 50 pesos, considerando que la retención es superior al pago del impuesto mensual que este contribuyente deberá de efectuar. En consecuencia, entonces, el tratamiento a nivel retención persona física reciclo cuando interactúa con persona moral es justamente este. Por tal motivo, sugerimos llevar a cabo un papel de trabajo para desglosar puntualmente estas retenciones y también considerar lo siguiente. En este punto me gustaría llamar tu atención a la actividad que puedes llevar a cabo como comisionista, considerando que la comisión mercantil para efectos del Código de Comercio se considera como tal, como una actividad de comercio. En este sentido, la actividad comercial es reputada como, en el Código Fiscal de la Federación, una actividad empresarial. Si eres comisionista y siendo considerado actividad empresarial para efectos fiscales, entonces
tributando en el régimen de actividad empresarial y profesional, sección primera del título cuarto, estamos hablando que esta actividad no lleva retención de ISR. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, se considera actividad empresarial. Sin embargo, cambia la connotación cuando realizando la misma actividad estás en el régimen simplificado de confianza. En el momento en el que tú eres comisionista en el reciclo e interactúas con persona moral, sí hay una retención del 1.25% por el simple y sencillo hecho de interactuar o de prestar este servicio o recibir ingreso por parte de una persona moral. Esa es la distinción particularmente que me gustaría hacer para esa actividad en específico. Como lo ves también en la lámina, del lado derecho, pero del lado izquierdo tenemos honorarios, entendiendo el cálculo de honorarios bajo el contexto de una actividad empresarial y profesional, es decir, el régimen del título cuarto, capítulo 2, sección primera, y cómo se vería en reciclo personas físicas. En el caso de arrendamiento, lo que comentábamos hace un momento también, cuando el arrendamiento se otorga a personas morales, la retención que establece el capítulo 3 del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta es una retención del 10% que efectúa por concepto de ISR la persona moral. Si esto fuese a través de reciclo persona física, entonces la retención se quedará en el 1.25%. Este tipo de ejemplos son los que nos pueden ayudar a identificar cómo y en qué momento debemos de estar aplicando estas retenciones a la luz de lo que establece la legislación vigente. Con esto llegamos al final de este video explicativo respecto al tratamiento correcto de las retenciones de impuestos sobre la renta para reciclo personas físicas. Esperamos que sea de utilidad y recuerda, en EFIFAC Cursos somos tu mejor impulso. Hasta luego.